Hoy vamos a conversar sobre lo que es siembra de alfalfa y los aspectos claves que debemos tener en cuenta para la siembra de este cultivo de tan importancia a nivel nacional. Junto con la gente de mecanización agrícola hemos desarrollado una serie de recomendaciones agronómicas y de regulación de la maquinaria que nosotros denominamos Alfa Tips y que son puntos que debemos tener en cuenta al momento de sembrar este cultivo. Los Alfa Tips necesarios o que debemos conocer son, uno de ellos, la fecha de siembra. La fecha de siembra óptima para la mayor parte de la región pampeana es el otoño. ¿Por qué? Porque tenemos las condiciones de humedad necesaria, temperatura para la emergencia y la germinación. Se favorece el desarrollo, en este periodo vamos a favorecer el desarrollo de la raíz y la corona para asegurar una buena implantación del mismo. Debemos saber cuál es el stand óptimo de planta que necesitamos contar a los 90 o 120 días de la siembra. Para alfalfa, estos son alrededor de 250 a 300 plantas por metro cuadrado. Una vez que sabemos la cantidad de stand óptimo que necesitamos, vamos a tener que calcular la densidad de siembra. La densidad de siembra la vamos a calcular asumiendo una eficiencia de implantación. Por lo tanto, si nosotros sabemos que a los 120 días necesitamos 350 plantas por metro cuadrado y asumimos una eficiencia de implantación del 45%, que puede estar en valores mayores o menores incluso, tendríamos que estar trabajando con alrededor de 400, 450 semillas viables por metro cuadrado. Es decir, la cantidad de semillas que yo tengo que tener de depositar en el suelo al momento de la siembra. Ahora bien, esa cantidad de semillas la tengo que traducir en kilogramos por hectárea. Para eso, ¿qué debo conocer? El porcentaje de pureza, el poder germinativo. Es muy importante utilizar semilla fiscalizada porque utilizando semilla fiscalizada nos aseguramos esos dos parámetros. El peso de las 1000 semillas, que es otra variable muy importante en este cultivo, ya que presenta un amplio rango de variabilidad. Podemos ir desde 1,8 a 3 gramos de semilla del peso de las 1000 semillas desnudas, ¿sí? Y otro factor que le incrementa el peso a la semilla es el porcentaje de peleteo, que es una cobertura que se le hace a la semilla de material inerte, donde tiene las bacterias que van a ayudar a la fijación biológica del nitrógeno, viene protegida con insecticida y fungicida para poder cuidarla durante el periodo de emergencia. Con esos cálculos nosotros lo que vamos a lograr es obtener los kilogramos de semilla por hectárea, ¿sí? En resumen, si nosotros tenemos un valor, un poder germinativo de 85%, una pureza del 98,5%, un peso promedio de 1000 semillas de alrededor de 2,2 y un porcentaje de peleteo del 30%, podemos estar hablando de siembras de entre 16 a 18 kilos por hectárea de semilla peleteada. Pero, repito, es muy importante que para cada caso particular realizar los cálculos pertinentes. Una vez que definimos la densidad de siembra, tenemos que saber también, cuando elegimos el lote, con qué cultivo antecesor vamos a partir, ¿sí? ¿En qué incide el cultivo antecesor? En el nivel de cobertura con el cual nos libera el lote. Tenemos que tener en cuenta que la semilla de alfalfa es una semilla muy pequeña, es 13 veces, si la comparamos con una semilla de trigo, por ejemplo, 13 veces más pequeña. Entonces, si en la superficie donde nosotros la vamos a sembrar tiene una abundante cobertura de rastrojo, esa emergencia se va a ver dificultada. Por lo tanto, los mejores cultivos antecesores son aquellos como la moa, el girasol, una soja de ciclo corto que nos libere el lote con poco volumen de rastrojo. Y a su vez, la importancia de ese volumen de rastrojo es cómo está distribuido ese rastrojo, ¿sí? Porque si tenemos zonas del lote donde tenemos mayor acumulación y otras menor acumulación, eso también va a dificultar la operación de siembra. Cuando definimos esos parámetros, ahora ya metiéndonos un poco en lo que es la parte de la sembradora, decir, bueno, ¿a qué distancia de siembra óptima la necesito sembrar? Pensándola, ¿no?, como un cultivo agrícola. ¿Cuál es la distancia óptima donde yo logro las mayores producciones? Bueno, esa distancia se encuentra entre los 15 a 17,5 centímetros de distancias en líneas paralelas. Si bien en el mercado
debido a la falta de maquinarias para la siembra de pasturas, lo que se hace es muchas veces utilizar maquinarias que estén distanciadas a 20 centímetros o más de distancia entre hileras. Hay estudios realizados en INTA donde se demuestra que por sembrar a 20 centímetros de distancia entre hileras se pierde en producción, digamos, dejamos de ganar en producción en más de un 20%. ¿Sí? Entonces, lo que se ha hecho es decir, bueno, en el medio productivo, ¿qué hace el productor? Bueno, pruebo con cruzar, hacer la siembra cruzada tipo raviol o sesgada con ángulo de 45 o de 30. Sin embargo, diferentes estudios realizados en INTA en diferentes partes del país demuestran que es indiferente sembrar en siembra tipo cuadrícula sesgada versus 20 centímetros de distancia entre hileras. Entonces, como recomendación es, si no se cuenta con la máquina adecuada para sembrar entre 15 y 17, recomendamos sembrar a 20 centímetros porque no solamente vamos a tener los mismos rendimientos, sino que además vamos a estar incurriendo en un costo menor de siembra. En cuanto a la profundidad de siembra, que es otro factor muy importante, partiendo, ¿no?, del tamaño de la semilla, no debe ser sembrada a una profundidad no mayor del centímetro y medio. ¿Sí? De esa manera nos aseguramos que la semilla quede superficial y tenga posibilidades de germinar y emerger. Por eso es muy importante el contenido de humedad al momento de la siembra. ¿Qué pasa si yo no tengo ese contenido superficial de humedad? Bueno, muchas veces lo que se lleva a hacer es levantar las ruedas tapadoras de la sembradora, entonces en consecuencia podemos depositar la semilla a mayor profundidad. Nunca nos podemos exceder del centímetro y medio porque vamos a estar dificultando, ¿no?, la emergencia, pero podemos poner en contacto a la semilla con la humedad y de esa manera facilitar la emergencia y no estar esperando las condiciones óptimas para la siembra que muchas veces no ocurren. Ahora bien, ya revisando todos esos parámetros, otra de las variables que es importante también es decir, bueno, ¿qué cultivar voy a sembrar? ¿Y para qué lo voy a utilizar? Entonces, tenemos la opción, desde hace más de 30 años en INTA Manfredi se lleva adelante la Red Nacional de Evaluación de Cultivares, que tiene ensayos comparativos de rendimiento en diferentes zonas del país, con los cultivares comerciales, donde se los evalúa productivamente, se evalúa la persistencia de ese cultivo y la tolerancia a resistencia a enfermedades, a plagas y enfermedades. Una vez que definimos los parámetros antes mencionados, es muy importante cuantificar y medir para saber cuán eficientes fuimos en realizar esa operación de siembra. Por lo tanto, se recomienda que a partir de los 30, 60, 90 o 120 días ir realizando un conteo progresivo para ver cómo fue la evolución de establecimiento del cultivo de alfalfa. Para ello, lo que se realiza es, con una cinta métrica, se toma una superficie lineal de surco y se cuenta el número de plantas. Ese valor después se lleva a plantas por metro cuadrado para saber si estamos cercanos al umbral objetivo de las 250 a 300 plantas que requiere este cultivo para lograr pastura, un cultivo potencialmente productivo y que nos acompañe la mayor cantidad de años posibles. Recién comentamos los alfa tips necesarios que debemos conocer para lograr una buena siembra del cultivo de alfalfa. Ahora bien, una vez que realizamos la operación de siembra y tenemos la alfalfa en las condiciones en las que vimos recién en el lote continuo, existe un periodo que se denomina periodo de implantación. Ese periodo es muy importante, ya que en ese momento lo que hace el cultivo es acumular reservas en raíz y corona, es decir, hace que la luz que llega, una parte genere biomasa o forraje y una gran parte, la mayor parte de la luz que llega, la lleve a la raíz y la corona y la utilice para generar reservas. ¿Qué es generar reservas? Es generar biomasa de raíz que le va a permitir implantarse de una manera adecuada para poder ser utilizada en sucesivos rebrotes y después con descansos otoñales oportunos poder persistir durante el otoño y el invierno a las bajas temperaturas de esos meses y poder persistir así a lo largo de varios ciclos productivos.
Luego de ese periodo de implantación que transcurre durante los meses invernales y el cultivo va incrementando su peso radicular, llega un momento donde debemos definir el primer corte. ¿Cómo vemos eso? Prácticamente lo que se hace es, dependiendo de las condiciones hídricas, ¿no?, en la cual haya sido transitada ese periodo, debemos dejar que el cultivo florezca alrededor de más de un 10% de floración, entre un 10, un 20, un 30%, y de esa manera nos vamos a estar asegurando mayoritariamente de que se han acumulado las reservas necesarias en la raíz y la corona. A partir de ahí, lo que se hace en primavera y verano, donde tenemos las mayores tasas de crecimiento, siempre hablando en condiciones óptimas, ¿no?, de régimen hídrico, lo que hacemos a partir de ese momento es priorizar a la producción, ya sea la confección de reservas en búsqueda de la calidad o priorizar al animal, es decir, aportándole calidad. Eso es adelantarnos a ese 10% de floración comúnmente conocido para ir en búsqueda de esa calidad. Y luego, antes de las primeras heladas, unos 45 o 50 días, dependiendo de la zona donde nos encontremos de la primera helada, dejarle a la alfalfa un descanso prolongado para que pueda enviar reservas a la raíz y la corona y persistir así durante los meses de otoño e invierno y poder rebrotar de un modo adecuado en la primavera entrante.